¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por acompañarnos en esto que es Enlace Internacional, la propuesta en política internacional de la TV Pública Mendocina. Soy Augusto Grilli Fox y durante la siguiente hora junto a Luz Faur vamos a estar analizando y profundizando los distintos temas más coyunturales en materia de política internacional. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer poder acompañarlos nuevamente este sábado para poder vincular a Mendoza con el mundo. Y en este nuevo programa tenemos mucho material para analizar, para interpretar. Vamos a estar hablando de lo que ha pasado en Brasil en cuanto a la renuncia de la cúpula militar, esta reforma del gabinete, la reforma más amplia en el gabinete por parte del gobierno de Jair Bolsonaro. También vamos a estar hablando de la coyuntura de Francia. Tal cual, las distintas situaciones que se han dado en base a los rebrotes, las medidas que ha tomado el gobierno de Emmanuel Macron para tratar de apalear el daño que ha generado tanto a nivel sanitario como económico para Francia, el COVID-19, y además de la actualidad de Francia vamos a trabajar en profundidad lo que va a ser la segunda vuelta en Ecuador y las elecciones presidenciales en Perú. Exactamente, mañana domingo 11 de abril se van a celebrar estas elecciones y nosotros vamos a tratar de anticipar un poco qué es lo que puede llegar a pasar, cuáles son las previsiones y demás. También tenemos la entrevista en profundidad, en esta ocasión vamos a irnos a Estados Unidos, vamos a analizar nuevamente con Mauricio Zabalza un tema que está llamando la atención, que tiene que ver con la crisis en inmigración que se está dando allí en la frontera de Estados Unidos con México y bueno, muchos temas más. Exacto, además de la coyuntura que nos vaya a dejar en relación a lo que es Argentina y Estados Unidos, la verdad que Mauricio no tiene desperdicio para actualizarnos. También tener en cuenta que vamos a tener una propuesta en materia de medio ambiente, donde vamos a estar en contacto nuevamente con la gente de Finca Cosmos para que nos comenten qué es el concepto de la biodinámica, ¿no? Exactamente. Y en cuanto a lo que es cultura, sí, a la producción artística, trajimos una película muy interesante vinculada con el tema de la crisis de inmigración. Esta película se llama Persecución Inminente y es muy interesante porque refleja diferentes historias de inmigrantes en Estados Unidos. Tenemos muchísimos temas, mucho para analizar, pero enseguida ahora los invitamos a ver el siguiente video. A continuación nos vamos a Brasil, donde vamos a analizar la coyuntura en relación a las decisiones políticas que ha tomado Jair Bolsonaro, donde lo que más ruido ha hecho, podríamos decir, que ha sido este recambio de 6 ministros, donde hay cambios de roles y también hay destituciones, además de la renuncia de la cúpula entera militar, algo que no sucedía desde la vuelta de la democracia en Brasil desde 1985. Exactamente. Esta reforma del gabinete es la más amplia desde que Jair Bolsonaro está en el poder en enero de 2019. 6 ministerios en total son los que han sido modificados. Esto tiene que ver con el Ministerio de Relaciones Exteriores, también el de Defensa, el de Justicia, la Secretaría de Gobierno, la Jefatura de Gabinete y la Procuraduría General. Esto también, en cierta forma, es el comunicado general de la reforma de gabinete, pero se conoció horas después de, primero, la renuncia de quien era el canciller, Araujo, esto presionado un poco por las cuestiones políticas, presiones políticas hacia Jair Bolsonaro, y después que se conoció también la renuncia o destitución de Acevedo, el ministro de Defensa. Exacto, de hecho en relación a la renuncia de Araujo, lo interesante de analizar es justamente que Bolsonaro entrega una persona de absoluta confianza. Sí. De hecho podríamos decir uno de los bolsonaristas duros, salvo el ahora ex ministro de Educación, podríamos decir que es el más duro de la estructura de Bolsonaro. Sí. Esto se da justamente por las presiones del Centrado, que pretendía justamente ese espacio por las críticas que se le hacían a las relaciones, cómo las había perjudicado con China y con Rusia, y también lo responsabilizaban de la falta de capacidad de negociación para poder adquirir vacunas contra el COVID-19. Exacto. Va a ser que también una de las críticas que realizó
analizó Araujo tenía que ver con que China supuestamente, criticaba la vacuna, el fármaco sí de China. Entonces esto lo que decían es que perjudicaba las negociaciones porque encima, a falta de que haya fármacos en el mundo, él encima criticaba una que podía llegar a tener más en el país. Y esto también de la relación con Estados Unidos, de que Araujo fue uno de los primeros en apoyar lo que Donald Trump decía del supuesto fraude electoral en las elecciones de Estados Unidos. Él justamente apoyaba que había habido un fraude electoral cuando no había pruebas al respecto. Exacto. De hecho, por otro lado, si lo analizamos, vemos que también la destitución, podríamos decir en particular, que hizo mucho ruido, fue justamente en el Ministerio de Defensa, lo que desencadenó en mucho ruido en las cúpulas militares, que terminó dando la renuncia de los 3 responsables de las Fuerzas Armadas. Exactamente, esto llamó muchísimo la atención en el aspecto que, bueno, lo que responde a ciertas críticas también de Bolsonaro hacia Acevedo, quien era el ministro de Defensa. Básicamente Acevedo, de hecho, en su carta de renuncia lo que dice es que él estaba preservando a las Fuerzas Armadas de la política como una institución del Estado, justamente de las Fuerzas Armadas. Es decir, que estaba evitando la politización de las Fuerzas Armadas. Esto automáticamente, como vos decías, provocó la renuncia de la cúpula militar, algo que no había ocurrido prácticamente, o sea, un hecho inédito en la historia que, bueno, se entiende, se interpreta como un gesto de solidaridad de las fuerzas de la cúpula militar hacia Acevedo. Tal cual. Algo que es importante también analizar es el hecho de que lo que representa para un gobierno absolutamente militarizado por Jair Bolsonaro, con muchos funcionarios exmilitares y militares, lo que pone en relación a la situación que se da en valor es que hay una ruptura, hay un quiebre entre Jair Bolsonaro y las Fuerzas Armadas, las cuales él pretendió que lo apoyaran en su perspectiva, podríamos decir, absolutamente escéptica del COVID-19, y también con la idea de dejar el mensaje que dada una derrota podría negarse a entregar el poder, ¿no? Sí, exactamente. Eso tiene que ver un poco también a través del análisis que se está haciendo al nombrar como ministro de Justicia a un ex policía federal. Esto lo que están analizando distintas personas es el hecho de que está tratando de acercarse a la Policía Federal para eventualmente en el 2022, cuando se produzcan las elecciones, si no salen a favor de él, podría llegar a apelar a que no se reconozcan los resultados y la Policía Federal apoyarlo justamente en este aspecto, no permitiendo la gobernabilidad. Tal cual. Además hay que entender que en este contexto en el cual Lula da Silva ha recuperado los derechos políticos, las mediciones se han empezado a potenciar. Encima Lula está con una estrategia que es interesante. De hecho, él manifiesta que en 2022 va a discutir lo que pasa en 2022. Sí. Él no está diciendo que vaya a ser candidato y tampoco lo reniega. Y las encuestas hoy por hoy le están dando en alza a Lula, y vemos que Jair Bolsonaro, por su parte, ya además de haber hecho techo, se encuentra en baja y con el termómetro social midiéndole en contra. Dado la cantidad de casos de fallecimientos por COVID-19, han superado los 4.000 fallecidos, y el desmanejo y las desregulaciones en materia sanitaria que se ha dado, ¿no? Exacto, hay que ver también si llega a 2022 Jair Bolsonaro, ¿no? Esto de que está resonando muchísimo el posible juicio político. De hecho, ahora se ha presentado un nuevo pedido de impeachment en contra de Jair Bolsonaro, justamente por la destitución de las fuerzas de la cúpula militar, por falta de responsabilidad, también, bueno, por esto de genocidio, en el sentido de la cantidad de fallecidos que ha habido en Brasil producto del COVID-19. Son muchos los juicios políticos que han ingresado al Congreso de Brasil, no han ido prosperando, pero se está hablando de que podría llegar a haber algún apoyo porque el Centrado está perdiéndole, digamos, justamente está retirándole el apoyo a Jair Bolsonaro. Tal cual, vemos un Centrado que está soltándole la mano a Jair Bolsonaro y con más de 60 pedidos de juicio político. Sí. La situación es bastante compleja, es delicada. Sobre todo por la falta de referenciabilidad que tiene Jair Bolsonaro, y recordemos también esta cadena nacional que hizo, en la cual se generó un cacerolazo automático hace alrededor de 12-15 días. Semanas, sí. No ha vuelto a hacer cadenas nacionales justamente por el riesgo que le replica en relación al rechazo y al repudio que él está recibiendo por la falta de gestión. Exacto, el descontento social se está viendo, bueno, esto es lo que vos decís, no hay ningún tipo de manifestación pública de este tipo porque está tratando de evitar cualquier tipo de cacerolazo en su contra, pero la situación no es prácticamente ya insostenible. El tema de
como la cantidad de personas que han fallecido en Brasil, la propagación de las diferentes cepas, la cepa Manaus, el tema de que todavía siguen faltando dotaciones de oxígeno en algunos hospitales, algunas unidades de terapia intensiva están completamente colapsados, la situación es muy caótica. Exacto, así que vamos a continuar paso a paso siguiendo la situación que se está dando, la que es muy delicada y en cuanto a lo estrictamente político se encuentra con situaciones difíciles en relación a un posible juicio político y por otro lado la situación sanitaria que no mejora en Brasil. Así que en el corto plazo vamos a seguir analizándolo y viendo cómo esto replica. Pero ahora nos vamos a Francia, como te lo habíamos anticipado, en relación a la situación político-sanitaria y económica que se está viviendo en el hermano país de Francia. Sí. ¿Qué es lo que hemos visto? ¿Qué es lo que nos ha llamado la atención? Justamente las medidas que el gobierno de Emmanuel Macron ha potenciado para tratar de frenar esta siguiente ola, porque ya son incontables la cantidad de Algunos hablan de tercera, otros hablan de cuarta ola. En este caso puntual tiene que ver con lo que ellos llaman la tercera ola. Y bueno, Emmanuel Macron el 31 de marzo anunció nuevas restricciones en este sentido ya en la totalidad del territorio de Francia. 19 departamentos hasta el miércoles pasado estaban con algunas restricciones de circulación. Ahora es todo el territorio de Francia por 4 semanas. Va a estar con toque de queda que va a ser desde las 7 de la tarde a las 6 de la mañana. Esto ya empezó a regir desde el sábado pasado y además se cierran las escuelas por 4 semanas. ¿Sí? Esta semana que pasó fue de modalidad virtual, pero vienen justo de estas 2 semanas que vienen por aquí adelante, tienen que ver con las vacaciones de Pascua. Y después van a tener una semana más las escuelas cerradas hasta que vayan pudiendo controlar la situación, pero realmente es caótico. Algo a tener en cuenta, de hecho, en la situación que se vive en Argentina, es interesante ver cómo ya países en tercera ola están tomando medidas que tomaron en fase 1. La situación de Francia, la situación de Alemania también. Sí. Y vemos que va replicando Italia, España. O sea, no es que pasó una primera ola y ya no se vuelve, sino que hay que ir día a día analizando, viendo la cantidad de contagios, viendo la cantidad de vacunas que también se van adquiriendo y complementando principalmente los cuidados en relación a lo que es prevención, además de potenciar cadena de vacunas. El caso de Chile ha demostrado con claridad que una cadena de vacunas sin medidas sanitarias potenciadas no da resultados viables. De hecho, el caso de Chile nos ha dado números elevados en cantidad de vacunados y números elevados en cantidad de contagios. Eso es muy cierto. El tema hay que ver en Francia qué es lo que ocurre, porque hay otro elemento que se agrega. Está la vacunación en proceso, de hecho ya hay más de 9 millones de personas vacunadas con al menos una de las dosis, pero también es uno de los países con más reticencia a vacunarse. De hecho, la población joven de entre 25 y 34 años son los más reticentes a vacunarse, entonces esto también perjudica la situación porque no se quieren vacunar y encima tampoco quieren mantener las restricciones comandadas por el gobierno. Entonces sigue la propagación del coronavirus por todos lados con las nuevas cepas y principalmente ellos están afectados por la cepa británica, que no solamente se ha descubierto que es más fácil de contagiarse, es más rápido el contagio, sino también que es un poco más peligrosa y que ataca a los jóvenes. O sea, de hecho, lo que argumentaba, por ejemplo, Jean Castex, el primer ministro de Francia, en el Congreso para poder aprobar estas nuevas medidas, es que esta cepa es más perjudicial que el resto de las otras cepas y además se está viendo que en Francia cada vez hay más personas jóvenes internadas y con estados graves que no tienen ningún tipo de patología preexistente o comorbilidades. Tal cual. Además, lo que hay que tener en cuenta en el contexto político, social de Francia es que no repunta la imagen positiva de un Macron que, si bien tuvo un pico cuando empezaron a tomar las primeras medidas contra el COVID-19, después se estancó. Y hoy por hoy, en relación a la imagen negativa que le quedó por las potenciales reformas en materia previsional, es lo que no le permite, digamos, potenciar dicha imagen. Porque algo que se está dando es que cuando se dan modificaciones, la propuesta de Macron es volver a generar esas modificaciones previsionales que estaban ya habladas con más de 40 sindicatos que hablaban justamente de extender la cantidad de tiempo laboral, o sea, llevar la jubilación a 3 años más, modificar los aportes, digamos, sacar cualquier tipo de expresión de jubilación privada, entre otras variables, ¿no? Exacto. Además, bueno, esto se suma a ciertas medidas que ha tomado, como por ejemplo retirar la ayuda económica a aquellos jóvenes de entre 27 y 30 años
que necesitan algún tipo de ayuda o aporte económico o financiamiento para poder solventar los lugares para vivir. Eso lo retiró también Francia y eso, o sea, Macron. Entonces eso ha afectado también a la población joven de entre 30 a 35 años que se les ha retirado esa ayuda. Hay que tener en cuenta que todos los gobiernos que han generado un acompañamiento a la hora de retirarlos, eso ha impactado de una forma u otra en la imagen positiva. Y eso también se está viendo un poco que a él le afecta en su imagen positiva, pero en cierta forma beneficia a su principal opositora, Marine Le Pen, que es de la ultraderecha, que ella encima ha presentado algunas propuestas en donde estaría potenciando volver a generar estas ayudas para los jóvenes, crear fondos de compensación para, bueno, justamente aquellas personas afectadas o que han perdido sus trabajos en el contexto de la pandemia tengan una suerte de indemnización alrededor con valores similares a los de 2019. Entonces está atrayendo a este sector de la población que había votado a Macron en 2017 y que ahora, el año que viene, en abril de 2022, se van a realizar las elecciones en Francia y todo está viéndose que se está viendo afectado a Macron y podría llegar a perder una reelección. Macron viene muy deslucido en relación a la imagen positiva y de hecho también si tenemos en cuenta los antecedentes de lo que fueron las elecciones municipales en las cuales los partidos verdes se posicionaron mucho, podemos ver con claridad que Macron hoy por hoy está siendo el principal derrotado de todas estas situaciones políticas que se están dando, tanto hacia la derecha en este momento por la imagen de Marine Le Pen, como en su momento hacia, podríamos decir, una nueva socialdemocracia verde en lo que representaron las municipales. Exacto, así que vamos a estar atentos. Por lo pronto las medidas rigen, como decíamos, por estas 4 semanas. Hay que ver si efectivamente bajan la cantidad de contagios. De hecho, el ministro de Salud se decía que para poder evaluar si estas medidas son buenas o no, son positivas o no, hay que esperar por lo menos 10 días para ver si baja la cantidad de contagios. Ellos tienen esperanza de que esto ocurra porque decían que en los 19 departamentos en donde continuaban las restricciones el índice de positividad había sido muy bajo en estos días, así que esperaban que estas medidas tomaran efecto para ya a mediados de mayo volver a una suerte de normalidad y ellos están seguros, lo que ellos argumentan es que están seguros que Francia y los franceses van a tener sus vacaciones de verano. Tal cual, esta es la actualidad de Francia en relación en materia política, sanitaria, económica y social. Vamos a seguir haciendo relevamientos de distintos países europeos para ver e interpretar que las distintas acciones que se están dando en la Argentina no son hechos aislados y de hecho esto va absolutamente en forma, podríamos decir, concadenada en relación a la actualidad de distintos países. Pero ahora nos vamos a Perú y a Ecuador en relación a lo que es este mapa electoral de la región, donde nos encontramos el próximo domingo, mañana, con la segunda vuelta en Ecuador entre Andrés Arauz y el candidato, el banquero Guillermo Lasso. Exactamente. Realmente lo que se espera es algo muy reñido, una votación muy reñida. 13 millones de ecuatorianos están llamados a ir a votar. El voto es obligatorio. Recordemos, el 7 de febrero fue la primera vuelta en donde el gran ganador fue Andrés Arauz, el delfín de Rafael Correa, con más del 32%. Y en segundo lugar quedó Guillermo Lasso, que se disputaba con el tercero con Yacu Pérez. Terminó ganando Guillermo Lasso y pasó a la segunda vuelta. Pero las previsiones en estas últimas semanas han visto que va a ser reñida la votación por que ha habido ciertas estrategias, una campaña muy sucia entre los dos candidatos, se puede llegar a decir, que se ha dejado un poco de lado lo que son las propuestas para sacar adelante Ecuador y ha sido más una campaña personalizada que otra. Algunas encuestas hablan inclusive de una victoria de Guillermo Lasso, pero también nosotros tenemos que de señalar el hecho de que no podemos confiar en las encuestas definitivamente por una cuestión de que nunca le han pegado últimamente, si vamos a decirlo en términos coloquiales. Tal cual, de hecho de 9 encuestadoras, 5 son las que avalan un potencial triunfo de Andrés Arauz, 4 las que acompañan a Guillermo Lasso. Aparece nuevamente la figura de un analista muy interesante ecuatoriano dándole un potencial triunfo. Jaime Durán Barba. Bueno, sabemos que Jaime Durán Barba, después de la primera vuelta, se convirtió en el principal asesor de Guillermo Lasso. Y es ahí donde él ha intervenido en varios medios internacionales, hablando de un potencial triunfo de Guillermo Lasso
por alrededor de 5 puntos. Hay que seguirlo en detalle porque además han sido muchas las denuncias entrecruzadas. Dejó mucha tela para cortar la medida de Lenín Moreno, en la cual declaró un estado de excepción, que salió a denunciar el progresismo ecuatoriano, teniendo en cuenta principalmente que esto le podría haber permitido a Lenín Moreno modificar el calendario electoral. Por eso los sectores progresistas pegaron el grito en el cielo, para que se garantizara justamente el calendario para este domingo 11 de abril. Exacto, y no solamente esto, sino el hecho de que con esta medida de estado de excepción, lo que denuncian desde el correísmo es que el Lenín Moreno lo que está tratando de hacer es convencer a la gente a que no vaya a votar. Mientras menos gente vaya a votar, más beneficiado se va a ver Guillermo Lasso. Eso es lo que sostienen también desde el correísmo. Hay que tener en cuenta también, una cuestión importante es que estos últimos días se conoció que la Conferencia de Nacionalidades Indígenas, un histórico rival de Rafael Correa, decidió darle el apoyo a Andrés Arauz, es decir, que van a ser los que están apuntando a que se vote por Andrés Arauz. La sensación, la impresión daría que hay una leve tendencia hacia Andrés Arauz, sobre todo si interpretamos que lo que podía llegar a definirlo es la orientación del voto que representaba Yacu Pérez, y vemos que hay tendencias de organizaciones, si bien Yacu Pérez no lo está acompañando a Andrés Arauz. No, de hecho llama a voto nulo. A voto en blanco o voto nulo. Exacto. Pero vemos que la CONAIE, por ejemplo, está acompañando a Andrés Arauz, y esto podría ser lo que en definitiva le dé una tendencia real al candidato de Rafael Correa. Exactamente. Hay que, por supuesto, estar atentos. Nosotros la semana que viene lo vamos a tratar, vamos a comentar qué es lo que pasó con los resultados, pero bueno, las previsiones son, algunos indican que podría ganar Andrés Arauz, otros indican que Guillermo Lasso. La cuestión que podemos sacar de conclusión es que hubo una campaña muy sucia de parte de los distintos candidatos y se dejaron de lado por ahí estas propuestas de cómo se va a salir o sacar a Ecuador de adelante. Ahora nos vamos por un momento a Perú, que también tiene un calendario bastante... Difícil. Totalmente, la verdad. 6 candidatos difícil. con chances reales. Vemos que hay 5 que irían a la segunda vuelta, dado que hay una leve tendencia hacia un candidato en particular. 4 candidatos de derecha, un populista y un candidato de izquierda. Es con lo que nos encontramos. De hecho, las mediciones dan entre 6 a 9 puntos con un margen de error de 2.3. Es de acá de donde va a salir la persona que administre el futuro de Perú. Un Perú que viene muy revolucionado. Recordemos lo que ocurrió el año pasado con la destitución de Martín Vizcarra, después la asunción de Manuel Merino, que también terminó renunciando una semana después, y bueno, asumió después Francisco Sagasti, que es el actual mandatario interino, y que bueno, aseguró esta semana que efectivamente se van a llevar a cabo estas elecciones. La cuestión es muy reñida y de hecho creo que no existe una historia, en la historia de Perú, unas elecciones como estas, en el sentido de que es la elección con más, ¿cómo se puede llegar a decir? Con el menor apoyo a los candidatos punteros y más voto fragmentado. Esto que decíamos, 6 candidatos tienen posibilidades de ir a la primera vuelta, o sea, pasar a la segunda vuelta, que está contemplado para que sea en junio, que distinta variedad, pero con propuestas muy disímiles y a la vez parecidas. Por ejemplo, uno de los candidatos que es Johnny Lescano, que es el ex congresista, que es de Acción Popular, algo que hay que tener en cuenta porque es el partido de Manuel Merino, que destituyó principalmente a Martín Vizcarra, que lo que está apuntando también es contra los inmigrantes. O sea, realmente es muy difícil. Y después tenemos, por otro lado, una candidata mujer, que es Verónica Mendoza, por parte de la izquierda, por Juntos por el Perú, que ha crecido mucho en las encuestas, pero algunos analistas señalan que no tienen posibilidades de pasar a segunda vuelta por el hecho de que es mujer y que hay mucho machismo en la política de Perú. Además hay que tener en cuenta la figura, el rol del candidato, algunos hablan radicalizado, Pedro Castillo, que es un candidato de izquierda, que justamente le estaría restando algo de votos a Verónica Mendoza, que recordamos que Verónica Mendoza fue candidata en las elecciones pasadas, salió tercera por un margen muy pequeño, y se habla, como comentaba Luz, de la candidata con mayor crecimiento en relación a la calidad de propuestas en los debates. Se habla de una candidata sólida, con una perspectiva progresista. Algunos sectores han denunciado algunas campañas por parte de medios de comunicación para tratar de ensuciar su imagen o vincularla hacia otros sectores. La vinculaban a Venezuela. Y por otro lado también, de hecho, potenciar por ahí que es ella y Fujimori son las únicas candidatas mujeres. Exacto. Bueno, Fujimori también se ha mantenido bastante bien en lo que son las encuestas, con una intención de voto del 9,6%, pero hay que tener en cuenta también que Keiko Fujimori es una persona que está procesada, de hecho está siendo investigada, ha tenido que pedir autorización a la Fiscalía para poder trasladarse durante la campaña, y ha prometido que si ella es electa presidenta no va a haber ningún tipo de
medidas restrictivas, sino que se va a priorizar la economía para que justamente no caigan los negocios. Para la semana que viene deberíamos tener las principales tendencias. No sé si vamos a tener resultados finales. De hecho, en Perú va a haber segunda vuelta. En Ecuador se va a ir voto a voto, así que lo que vamos a tener para la semana que viene van a ser las principales tendencias, vamos a poder ir analizando qué es lo que nos han dejado estos procesos y cómo se va armando y proyectando este mapa geopolítico en contexto de pandemia en una región que se está empezando a reordenar en relación a los resultados que van dejando y que también proyecta un 2022 a nivel eleccionario con las elecciones de Brasil bastante difícil y no sabemos si las de Chile pueden quedar en el 2022 también. Exactamente, no sabemos si las de Chile pueden llegar a quedar en el 2022. Algo para agregar antes de irnos al segundo bloque es que Chile, bueno, definitivamente terminó decidiendo pasar las elecciones al 15 y 16 de mayo, estas elecciones en donde se van a elegir los constituyentes para redactar la nueva Carta Magna, además de gobernadores regionales, alcaldes y concejales, así que ya está decidido entonces que el 15 y 16 de mayo van a votar los chilenos. Ahora no te vayas, que en el siguiente bloque vamos a tener una entrevista en profundidad sobre la realidad migratoria en los Estados Unidos. Para esto vamos a tener una entrevista con Mauricio Zabalza, quien ya nos está esperando, así que no te vayas, que ya estamos de nuevo con vos. Continuamos con Enlace Internacional. Como te anticipamos, estamos en contacto vía Skype con Mauricio Zabalza. Él es periodista argentino, radicado en Nueva York, justamente para analizar en profundidad un poco sobre la situación migratoria en relación a los distintos sucesos que se han dado desde que asumió la presidencia Joe Biden, sobre todo entendiendo que es uno de los temas fundamentales, podríamos decir, de discusión en los Estados Unidos. Buen día, Mauricio, ¿cómo estás? Mandan, buen día. Antes que nada quiero agradecerles porque es el único medio que me ha llamado para hablar de este tema que a mí y a todos los hispanos que estamos acá nos parece de primera necesidad, ¿no? No, gracias a vos, Mauricio. Bueno, justamente este tema nos ha llamado la atención teniendo en cuenta las novedades que se han dado a conocer en cuanto a que, por ejemplo, en marzo se detuvieron a 171.000 migrantes en la frontera entre Estados Unidos y México. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Es realmente una crisis humanitaria lo que está viviendo allí la frontera? Bueno, a ver, vamos a hacer un poquito de historia con esto. Los inmigrantes, sobre todo aquellos de países centroamericanos, también muchos mexicanos, no han dejado de venir nunca a este país. Por eso es el país con más personas sin papeles en el mundo, Estados Unidos, que sin embargo vienen porque justamente siempre se consigue trabajo en este lugar, ¿no? Cosa que no pasa justamente en los países centroamericanos. Ahora, ¿qué había pasado? Por la cuestión de Trump y su política no inmigrante de hacer América grande de vuelta, pero con americanos, se había puesto mucho más duro, se anunció la cuestión del muro, también cada niño que venía se separaba de su familia, que acá es lo grave de lo que pasó en su momento y que ahora de pronto cambió un poquito, y se lo ponían prácticamente en celdas que parecían jaulas, que todos horrorizados lo mirábamos en el mundo. Ahora, como te decía, los inmigrantes no dejaron de venir nunca. ¿Qué pasó? Asume Biden como una nueva esperanza para todos aquellos que de pronto quieren conseguir trabajo y que en sus países la pasaron o la pasan realmente muy mal, y se han dado cuenta de que Biden dijo, no vamos a detener a los niños que vengan solos, o sea, sin sus familias, porque ¿qué estaba pasando? Estaban deportando a las familias enteras, ¿no? Entonces empezaron a venir los niños solos. Los padres largaron solos a los hijos a las fronteras y se encontró con que Biden se encontró con un montón de niños detenidos y sin embargo no estaban los padres para deportarlos, así que se tuvieron que quedar en Estados Unidos, y ahí está la cuestión que de pronto aprovechó la coyuntura del Partido Republicano, contrario a Biden por supuesto, a decir de que se estaban dejando entrar a toda esta gente. Hay que recordar, yo no sé si ustedes empiezan, el primer discurso que hizo Trump cuando empezó la campaña allá por el 2016 fue decir que los mexicanos eran todas personas que traían droga, que eran violadores, que eran ladrones, y esa es prácticamente la temática del Partido Republicano que ahora está atacando a Biden, aunque se está haciendo las cosas de una manera mucho más humanitaria. De hecho, pone a su vicepresidenta, Kamala Harris, a que se encargue personalmente de esta cuestión, ¿no?
Bien, Mauricio, en relación a lo que estabas planteando del rol del Partido Republicano, podríamos decir que se ha hasta organizado en oposición absoluta al gobierno de Joe Biden con críticas muy fuertes hacia la vicepresidenta Kamala Harris. Habían críticas desde los gobernadores de Arizona, del gobernador de Texas, en relación a que hablaban de que no tenía idoneidad de la vicepresidenta. ¿Qué opinás vos sobre esto? Lo que pasa es que todo tiene que ver con todo, ¿no? El Partido Republicano, cuando empezó esta crisis de que empezaron a venir de a miles, más aún de lo que venía normalmente cuando arrancó Biden, se sentó en la televisión a comer pochoclo y a mirar cómo iban a criticar fundamentalmente a Biden con esta cuestión, ¿no? Y hay que tener en cuenta que toda la franja de Estados Unidos, sobre todo Texas, tiene una política antimigrante muy, muy grande, ¿no? De hecho, Texas es el estado que, por ejemplo, tiene Ted Cruz, que ha hecho unas encendidas defensas del presidente Trump con toda esta cuestión, y justamente el muro y todas esas cosas se hicieron en ese estado que está limítrofe con México, que es justamente por donde entra tanta gente, ¿no? Entonces era obvio que esto realmente iba a pasar y que quien estuviera a cargo, sea Kamala Harris o cualquier otra persona del gobierno, iba a ser criticada por esta cuestión, porque la idea es justamente para aquellos que son del Partido Republicano, sobre todo el ala más dura, aquel 30% que de pronto tuvieron que ver con el ataque al Capitolio, no quieren inmigrantes en este país. Y uno lo ve, ¿no? Cuando uno habla en español te dice, estamos en América, hay que hablar inglés, aunque por ahí no saben o ignoran que la Constitución de Estados Unidos justamente no declara un idioma oficial en Estados Unidos, ¿no? Exacto. Mauricio, recién señalabas esto del cambio en los procesos migratorios con respecto a Trump y Biden. Este cambio que se dio a conocer de que desde la administración de Biden se dijo que no se iba a deportar a los chicos, los menores de edad, a los niños que no fueran acompañados. Y esto ha sido criticado por el Partido Republicano porque dicen que lo que está generando es este hacinamiento en los distintos departamentos de detención de la zona de migraciones. ¿Qué es lo que pasa efectivamente con esto y si es así, si se interpreta como una suerte de llamada a los migrantes a que vayan a la frontera? Bueno, justamente ayer casualmente se divulgó un video de Biden hablando de aquellos que son ciudadanos, que fueron proclamados ciudadanos de este país, diciendo agradecemos que estén en este país, agradecemos todo el trabajo que hacen de mano de obra, todo el trabajo que por ahí de pronto nosotros lo sabemos que nadie quiere hacer. Y eso fue interpretado como que era justamente un llamado a más inmigrantes. Lo cierto que en la administración Trump no dejaron entrar prácticamente a nadie, fueron muy duros con la cuestión y los mandaron para el lado de México, que han estado miles y miles acampando durante tiempo diciendo nosotros vamos a revisar su proceso, cosa que nunca pasó, por supuesto. O sea, nadie creía que estuviera un juez mirando el proceso de alguien ilegal entrando a este país, ¿no? Lo cierto que bueno, que ahora sí se está haciendo esa cuestión, con todas esas personas que trataron de entrar y que fueron devueltas justamente a México, firmando una petición que querían entrar justamente por asilo. Porque hay que tener en cuenta que si uno recorre un poco Centroamérica, hay gente que realmente la está pasando muy mal y han venido de guerras, de situaciones internas y buscan justamente el exilio económico de sus tierras, ¿no? Mauricio, en relación a lo que planteas, vemos que hay un interés muy importante por parte de la vicepresidenta Kamala Harris de potenciar el diálogo y los vínculos con 3 países en particular, haciendo referencia a Honduras, Guatemala y El Salvador, justamente para dar garantías en dichos países y que no sea tan seductor viajar a los Estados Unidos. ¿Cómo ves vos esta estrategia de tratar de hacer eje en los países antes de que los migrantes salgan hacia los Estados Unidos? Bueno, a ver, evidentemente el dinero, y yo supongo que en esta época tan extraña que vivimos, las vacunas van a ser moneda de cambio, ¿no? De hecho, estoy seguro, y se habló, hubo un rumor por ahí de que se podrían proveer vacunas a México justamente para que el presidente López Obrador ponga más fuerza en lo que es la frontera con Guatemala, ahí en la parte en el norte de Guatemala, donde está Tikal, y en la parte de abajo, donde está Chiapas, que realmente entra mucha gente por ahí. El problema por ahí no es tanto en la frontera de Estados Unidos, sino en la frontera de México, que deja pasar esa gente, ¿no? Pero bueno, me parece que toda esta negociación de pronto va a llegar a buen puerto. El problema pasa porque los países
la gente de esos países, si uno recorre, yo he estado en Centroamérica, realmente la pasa mal. Ese es el problema central de todo. ¿Y qué pasa? Viene el tío, viene el primo, viene el hermano y enseguida llaman a todos sus familiares, a todos sus vecinos, y dice, vamos a la América que ahí realmente estamos bien. Y uno cuando anda, por ejemplo, por Guatemala, uno lo ve claramente, ¿no? Terminan comprando pequeñas parcelas y hacen en el medio del campo una casa de alto, ¿no? De 2 pisos, por ahí muy precaria, y eso enseguida dicen, eso es una persona que está en Estados Unidos, ¿no? Que está ayudando a su familia. De hecho, las remesas, el envío de dinero de Estados Unidos, es justamente la entrada más importante de dinero que tiene México y todos los países de Centroamérica, ¿no? Exacto. Mauricio, y te consulto, ¿cómo está la situación actualmente allí en lo que es la frontera? ¿Están deportando inmediatamente? ¿Dejan ingresar? ¿Cuáles son los procedimientos, por ejemplo, con estos chicos que no se los está deportando? Por ejemplo, esto que anunció Mallorcas, de que no se los deportaba. ¿Qué es lo que hacen con esos chicos? Bueno, lo están reacomodando con las familias. A los mayores definitivamente los deportan, ¿no? Esa es la verdad. Pero eso no ha cambiado incluso desde la época de Obama. Obama fue el presidente que más deportó en la historia, algo de 3 millones de personas. A mí me consta de haber visto un avión en Centroamérica de carga donde abrieron la parte de atrás y bajaron cientos de personas ahí que fueron deportadas. En cuanto a los chicos, obviamente que se le da familias sustitutas, se le está tratando de ubicarse. Primero el Estado trata de ubicar a sus familiares, porque ¿qué pasa? Los chicos cruzan, pero seguramente tienen algún conocido acá. Los mandan con un número de teléfono pasó hace poco con una familia de New York. Dice, bueno, comuníquense con este número, porque en este número justamente hay un familiar, un amigo que de pronto pueda tener a los chicos. Así que tienen un trabajo muy grande ahí en la frontera de la organización justamente de estos menores que están viniendo. Ojo que menores, y no estamos hablando de chicos de 3, 4 años, que los hay. Estamos hablando de chicos de 15, 16, 14, o sea, personas grandes que de pronto pueden venir y trabajar en lo que se le llama la mano de obra barata acá en Estados Unidos, ¿no? Mauricio, en relación al rol que ha tomado Kamala Harris, dado el pedido de Joe Biden de que sea ella la encargada de administrar las distintas políticas que se apliquen en materia de migración, ¿vos creés que puede llegar a ser un desafío que le dé la posibilidad de ser candidata a presidenta o de que la corra del marco político? ¿Vos creés que es tan importante el tema que está manejando? Lo que pasa es que Kamala Harris evidentemente va a hacer el trabajo, se podría decir sucio, que Biden en estos primeros 100 días de gobierno me parece no tiene que ser, porque el público americano está fundamentalmente acogido a la cuestión de la vacuna, ¿no? Y de cómo se está desarrollando la cuestión, y me parece que aquellos que están dirigiendo en este momento no quieren justamente sacar a Biden de la cuestión, que de hecho todos los días está haciendo anuncios importantes. Ya a partir de una semana se van a poder vacunar todos los adultos en Estados Unidos, a este ritmo que llevan de casi 4 millones de personas por día vacunados. Entonces, es obvio que pusieron a una persona importante del gobierno, pero bueno, con peso propio. Hay que tener en cuenta que Kamala Harris luchó mucho por aquellos más desfavorecidos, ¿no? Ella, en la época de 2008, cuando se va el gobierno de Bush, que deja ese desastre económico tan grande con la cuestión de las hipotecas, fue Kamala Harris, como fiscal del estado de California, quien luchó a favor de la gente en contra de los bancos. Así que ya tiene un historial en esa cuestión Kamala Harris, y seguramente se va a manejar un poquito mejor como pez en el agua que Biden, que está convocado, como te decía, a la cuestión de la vacuna, ¿no? Bien. Mauricio, te consulto en cuanto a lo que se espera de las elecciones de medio término del 2022. ¿Este tema de inmigración podría llegar a afectarlo al Partido Demócrata y podría beneficiar al Partido Republicano, teniendo en cuenta que fue uno de los ejes de campaña de Donald Trump? Y bueno, justamente va a ser el caballito de batalla del Partido Republicano. Es claro que en el mundo por ahí esto no se ve, pero acá cuando lleguen las elecciones de medio término va a ser justamente uno de los temas. Ahora, me parece que para mí va a prevalecer la cuestión de la gente vacunada y de la vuelta a la normalidad. Hay que tener en cuenta que también Biden anunció un proyecto grandísimo de infraestructura que le va a dar trabajo a mucha gente, sobre todo le va a dar trabajo a gente que por ahí no está colegiada, que no tiene tanto estudio, de esto de empezar a arreglar rutas, puentes en todo el país, en un plan realmente mega fantástico. Y me parece que la cuestión económica, como siempre, va a prevalecer.
en Estados Unidos, ¿no? Como ya lo dijo algún expresidente en un debate público, es la economía, estúpido. Entonces, de pronto podrá haber una retórica de Trump y sus seguidores con el tema inmigratorio, pero lo que importante va a ser la vacuna, la vuelta a la normalidad y la economía, como siempre, en Estados Unidos. Mauricio, en relación a la situación parlamentaria, en las próximas elecciones intermedias el Partido Demócrata se juega prácticamente la gobernabilidad, podríamos decir, en el sentido de que en el Senado están con una paridad en la que define Kamala Harris. ¿Qué imagen crees vos con la que va a jugar, podríamos decir, el Partido Republicano para poder contrarrestar al Partido Demócrata, dado que ha terminado muy desgastado el Partido Republicano? Le va a costar muchísimo. Y por cierto, cuando apareció de vuelta Trump en una convención conservadora en Florida, se vio que las caras siguen siendo lo mismo, ¿no? Aquellas personas que por ahí hicieron tan mal al partido también, ¿no? Hay que tener en cuenta que a ver, voy al ejemplo de Ted Cruz porque es un ejemplo muy claro, que es el senador de Texas. Texas es por sí el estado que, por ejemplo, va a abrir ahora el estadio de béisbol, ya lo abrió, con capacidad total. Y es el lugar donde no se usaban máscaras y donde no importaba nada, y donde por ahí muchos no se quieren poner la vacuna tampoco. Así que hay que tener en cuenta que hay un sesgo por ahí un poco extraño de algunas personas del Partido Republicano, y que después del acto que hizo Trump en el conservador, se vio que estuvo como fortalecido, ¿no? Así que yo no creo que de acá a las elecciones de medio término haya mucho cambio en el Partido Republicano en cuanto a las figuras que se están mostrando, porque obviamente quedó un poco muy revuelto, y aquellos que por ahí dentro del Partido Republicano están en contra de Trump y sus seguidores tampoco pueden hacer nada porque tienen miedo de perder sus bancas o por ahí no ser candidatos y no son apoyados por ellos. Me parece que la verdad se va a ver cuando sean las elecciones para presidente. Perfecto. Porque ahí ya va a pasar mucho más tiempo, seguramente va a haber muchos más procesos. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, el mismo Trump va a tener procesos judiciales, no solo por lo del 6 de enero, sino por algunas cuestiones más, y ahí va a ser un poquito muy clara. Me da la impresión que la del medio término no da tanto tiempo, tanto margen, así que de pronto, si Biden sigue con esta cuestión de la vacuna, si siguen con la recuperación económica, que ya se está dando, yo vivo frente a una ruta de entrada justamente a la ciudad de Nueva York, y uno ve que hay camiones todo el tiempo, y el camión quiere decir que están transportando mercadería, que se está moviendo la economía. Me parece que por ahí de acá, a medio término, el Partido Republicano no va a poder recuperar en ese sentido. Pero bueno, la verdad se va a ver realmente cuando sea la elección de presidente en la próxima, ¿no? Bien, perfecto. Mauricio, brevemente te pido antes de cerrar la nota una breve conclusión de la situación sanitaria. Bien mencionabas la cantidad de vacunas que ya están colocando, pero si nos podés hacer una breve conclusión de cómo está la situación sanitaria allí en Estados Unidos producto del COVID. Bueno, se dan dos cosas. Una, la cuestión de la vacuna, que es impresionante. Yo me di incluso las 2 dosis, una cuestión fácil, rápida. Incluso en Nueva York anda un bus en distintos barrios donde se para y da la vacuna. A ese nivel están vacunando y la rapidez. Y por otro lado se está dando también de que han bajado mucho la guardia, y por eso hay un rebrote de casos y hay un rebrote de muertos también, que bueno, esperemos que en los próximos meses, cuando ya los adultos, como dijo Biden, en mayo estén todos vacunados, de pronto tenga una leve baja y podamos arrancar en septiembre, cuando empiece el ciclo lectivo acá en Estados Unidos, un poco más normal de lo que estamos ahora, ¿no? Mauricio, te agradecemos mucho tu tiempo, vamos a seguir en contacto como lo hacemos habitualmente, y te agradecemos muchísimo la claridad para poder hacer un abordaje como el que acabamos de hacer de la situación inmigratoria de los Estados Unidos. Un abrazo grande, y les digo, les agradezco porque es el primer canal que habla de esa cuestión, al menos que me ha hecho una entrevista a mí, y realmente me interesa porque como hispano nosotros hemos sentido muchas veces este tipo de cosas de las que estamos hablando, ¿no? Cierta discriminación, cierto ponernos a un costado, así que celebro de que se hable de esto. Bueno, muchísimas gracias Mauricio. Con nosotros Mauricio Zabalza, periodista argentino radicado en Nueva York,
dándonos una perspectiva integral sobre la situación inmigratoria en los Estados Unidos y con un cierre en relación a la situación sanitaria, ¿no? Exactamente, muy interesante todo lo que nos explicaba, el retrato de lo que está ocurriendo allí en la frontera, pero las repercusiones también en la perspectiva política y también lo que está pasando en materia de vacunación, cómo va aumentando la vacunación, pero este rebrote de casos allí en Estados Unidos muy completo y como siempre se lo agradecemos a Mauricio. Totalmente, totalmente. Pero ahora no te vayas, que en el siguiente bloque vamos a tener la propuesta, como te anticipamos, en medio ambiente y una sugerencia a nivel artístico para comprender distintos procesos históricos que la verdad no tiene desperdicio. Ya volvemos. Ducci Ópticas. Cumplimos 80 años junto a vos, siempre con un mismo objetivo, cuidar tu mirada. Ducci Ópticas, mucho más que ver bien. Somos M&R, tu empresa de servicios en chapería y pintura. Con calidad y calidez, brindamos soluciones personalizadas para tu vehículo. Último bloque de Enlace Internacional y en esta oportunidad vamos a hablar de medio ambiente, una propuesta interesantísima, ¿no, Augusto? Totalmente, de hecho estamos en contacto vía Zoom con Laura Manzano, quien es la responsable de la finca biodinámica Cosmos en La Valle, con quien hemos trabajado otras temáticas, pero en esta ocasión en particular nos contactamos para indagar un poco sobre el concepto de finca biodinámica, qué es lo que significa, qué representa y qué proyección tiene a nivel internacional. Buen día, Laura, ¿cómo estás? Buen día, ¿qué tal? Un gusto, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muchas gracias por el contacto. Bueno, como introducíamos el tema, queríamos consultarte cuál es el concepto de finca biodinámica. Bueno, la finca biodinámica es un modelo productivo que está basado en técnicas de producción agroecológica y claramente biodinámicas, que fue una forma de cultivo que se estableció allá por el año 1924. Su creador, de alguna manera, por así decirlo, fue Rudolf Steiner, que fue creador de varias cosas, pero las más conocidas tal vez puede ser la pedagogía Waldorf, ¿no? Y una finca biodinámica o una granja biodinámica, como se le dice, es un espacio agrícola totalmente integral que busca la sustentabilidad en sí mismo, en donde hay una integración de plantas, de animales, y se busca también la sanidad de estos a través de preparaciones homeopáticas, por así decirlo, que las intentamos hacer dentro de la misma granja. Bien. Entonces, un modelo en donde buscamos la sustentabilidad tanto de la nutrición del suelo, de los animales que vienen acá, como de las personas también que estamos en ella. Laura, ¿ustedes físicamente dónde están en La Valle? Nosotros estamos a 3 kilómetros de la plaza departamental hacia el norte. Estamos a 40 kilómetros de Mendoza capital. Bien. ¿Y en la provincia de Mendoza y a nivel nacional, hay otros ejemplos de este modelo o no es mucho lo que hay en desarrollo? Mira, está creciendo abismalmente. La agricultura biodinámica se tuvo más o menos en secreto, por así decirlo, durante casi 80 años, porque Rudolf Steiner, cuando plantea este modelo, se muere al año siguiente. Y él decía que todo lo que él hablaba había que probarlo, entonces que no se sacara a la luz hasta que no se dijera, bueno, esto funciona, ¿no? Y fueron como 50, 60 años de pruebas y comprobando que lo que él había sugerido funcionaba. Y bueno, te diría que a partir de los años 90 y pico, ya en el 2000 se empezó a hacer un poco más conocido, más popular, y ya a partir del año 2010 ha sido una explosión y viene creciendo un montón. En Argentina tenemos, a ver, te diría, hay como 40 proyectos certificados ya por Demeter Internacional, que es la certificadora, y granjas, yo creo que estamos arriba de las 200 granjas en todo el país. Bien. De diferentes tamaños, ¿no? Desde lo más chiquitito hasta algunas más grandes.
Y Laura, ¿cuál es la proyección internacional? No solamente, bueno, esto de Argentina que está creciendo exponencialmente, me imagino que también en la región, pero ¿cuál es la proyección internacional de esto? Y yo creo que sí, es la tendencia que se viene. En Europa vos ya tenés lugares comerciales muy grandes, bio, ¿no? Que es lo orgánico, y tenés centros comerciales que le llaman Demeter, que son los biodinámicos. Cada vez más se buscan alimentos así, porque tienen el plus de todas las características de un alimento orgánico, agroecológico, que se cuida el medio ambiente, pero tienen ese plus agregado que tiene la biodinámica, que trabajamos con determinadas fuerzas que vienen por así decirlo, del cosmos, ¿no? de la luna, de constelaciones, de planetas, que hacen que los alimentos que producimos tienen mayor poder en fuerzas nutricionales que los otros alimentos. Y eso se expresa a través de diferentes cualidades, ya sea de los aromas, de los sabores y del impacto que tiene eso en nuestra nutrición. Bien. Laura, te agradecemos muchísimo este contacto, bueno, para poder entender un poquito más de la propuesta que generan, la cual le sugerimos a nuestros televidentes que se animen, que vayan, que se peguen una vueltita, porque la verdad que es una experiencia bárbara. Así que seguimos en contacto y te agradecemos nuevamente por este ratito. No, gracias a ustedes y los invito a que vengan cuando quieran. Bueno, muchas gracias. Hablábamos con Laura Manzano, la responsable de la finca biodinámica Cosmos, justamente para que nos profundizara un poquitito sobre el concepto, para que nos dijese de qué se trataba esta propuesta, la cual, te insistimos, no dejes de ir, de participar un poquito de lo que es esto, porque la verdad que tiene una riqueza increíble. Exactamente, muy interesante la propuesta y nosotros aportar también nuestro granito de arena para el cuidado del medio ambiente. Nosotros ahora tenemos que cambiar de tema, nos vamos a la otra parte de este segmento más descontracturado, podemos decir, de Enlace Internacional en cuanto a la producción artística. En este caso te anticipábamos en el primer bloque que vamos a vincular la entrevista que le realizamos a Mauricio Zabalza, que era del tema de inmigración, con una producción artística. Bueno, justamente encontramos una película muy interesante que se llama Crossing Over, que el título en español es conocido como Persecución Inminente. Tiene como protagonista a Harrison Ford, a Ashley Judd, también a Ashley Eve. Son diferentes historias que se cruzan de distintos migrantes que llegan a Los Ángeles, Estados Unidos, y a partir de allí viven distintas peripecias para poder lograr la nacionalización. Realmente es una película interesante porque refleja la realidad de distintas personas y distintas nacionalidades que recurren a querer obtener lo que se llama la Green Card, porque tenemos el típico caso, por ejemplo, de una ciudadana mexicana que ingresa ilegalmente a Los Ángeles y es deportada, pero también tenés casos, por ejemplo, de una ciudadana australiana que quiere en Estados Unidos lograr crecer profesionalmente, pero se encuentra con la traba que con su visa, que es por ejemplo una visa australiana, no puede obtener justamente una visa de trabajo, o sea, una visa de turista no puede trabajar. Esto la lleva a tener que enfrentarse con un ciudadano, con un agente de inmigración corrupto que le pide a cambio favores sexuales. O sea, hay distintas historias entrecruzadas, por ejemplo, también inmigrantes coreanos, iraníes, turcos. Es realmente muy interesante la propuesta para darnos un pantallazo general de todo lo que viven los inmigrantes para poder lograr la legalización, que es el único estado en donde pueden llegar a prosperar los inmigrantes que están en Estados Unidos. Un tema que la verdad nos permite poder analizar en profundidad algo que por ahí, como pasa en forma permanente, no hacemos ese momento, ese ratito para analizarlo. Así que una propuesta que no tiene desperdicio, que nos lleva a actualizar un tema que es permanentemente coyuntural y que se plantean desafíos nuevos, sobre todo con la salida de Donald Trump y la entrada de Joe Biden, más la responsabilidad de Kamala Harris en esto. Exactamente. La cuestión es que por ahí también la película te ofrece un pantallazo no solamente de la situación de los inmigrantes, sino desde el punto de vista de los agentes y de los oficiales y abogados que están metidos también en el tema de inmigración. Por ejemplo, Harrison Ford hace de una policía de la migra, como le llaman ellos, que tiene que ir a buscar a los ciudadanos que están ilegales y mandarlos a deportación. Pero
justamente él es una persona más humanitaria, es alguien que se involucra con los casos que va encontrando y realmente esto le causa ciertos resquemores o ciertas tensiones con sus compañeros que le hacen burlas. Bueno, es muy interesante porque te ofrece diferentes perspectivas del mismo tema que es la inmigración, pero desde el lado de la gente de inmigración y desde el inmigrante en sí mismo. Así que acá tenés una propuesta interesantísima. Si tenés un ratito este fin de semana, la verdad, te lo sugerimos. Así que... Sí. Otra cosa, está en Amazon Prime. Amazon Para Prime, que lo vean, perfecto, Amazon Prime está ahí. perfecto. Es más, si no lo tenés, podés pedirte la semana de uso para, de paso, probar esta plataforma, que es muy interesante, y ver esta propuesta que te acabamos de hacer. Exactamente. Bueno, se nos acaba el tiempo. Se nos fue el programa. Se nos fue el programa. Nosotros nos reencontramos el sábado que viene en una nueva oportunidad de Enlace Internacional. Tal cual. Así que hasta el sábado que viene a las 12:30. Chau, chau.